Hola, ¿cómo están todos? Muy bonito día. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el déficit cognitivo, que son los síntomas que se pueden estar dando, que realmente pues, nosotros vemos qué es lo que sucede y bueno, vamos a platicar de por qué suceden ciertas cosas, ¿no? En cuanto a lo que es la memoria o ciertas dificultades que tienen para desarrollar ya algunas tareas los pacientes de Alzheimer. También un poquito vamos a platicar o ubicar estos síntomas de acuerdo a las etapas. Te recuerdo que cada paciente es diferente, mucho es tu observación sobre el paciente, que sepas qué está sucediendo, también sobre todo en lo que es una parte que todavía no está diagnosticada la enfermedad y a lo mejor se pueden reconocer algunos síntomas en el paciente o en ti mismo y entonces te acerques a los profesionales de la salud para que se te dé un diagnóstico adecuado de manera temprana. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. Sabemos que la progresión de la demencia como un tipo de Alzheimer va a ocasionar un deterioro en todo lo que son las diferentes áreas cognitivas, ¿no? La memoria, la atención, las funciones ejecutivas y lo que es el lenguaje. Y esto va a repercutir de forma directa en lo que es la calidad de vida del paciente, de la persona que está sufriendo Alzheimer. Y bueno, estos déficits obviamente van a tener un impacto negativo sobre esta calidad de vida y van a impedir que se puedan realizar de forma autónoma tareas que antes o que para la mayoría de las personas pueden resultar inclusive muy sencillas de hacer, o tareas que la persona y el paciente estaba acostumbrado a realizar, por ejemplo en el trabajo, y que ahora ya se le va a dificultar o de plano ya no va a poder hacer. Entonces, siempre estamos observando lo que son los olvidos, en lo que es la parte de la memoria, y pues relacionamos muchísimo el Alzheimer con esta parte de la memoria. Comento esto porque que un adulto mayor tenga ciertos olvidos no quiere decir que vaya a sufrir Alzheimer. Hay olvidos que uno, en el momento en que se les da contexto, la persona puede recuperar el nombre, el recuerdo, el asunto, y entonces no tiene que ser a fuerzas que vaya a ser un Alzheimer. Dicho esto, comenzamos con este tema y espero que te sirva muchísimo. Pues bueno, comenzando precisamente con estos olvidos que acabamos de mencionar, ¿qué te diría que es diferente? Es decir, cuando un olvido de verdad puede ser un anuncio de que viene una demencia como el Alzheimer. Pues bueno, los olvidos se tienen que ir acentuando con el tiempo, cada vez son más frecuentes, más persistentes, y después la persona no va a tener registro de ese olvido, es decir, no puede ser que no se esté dando cuenta que se le han olvidado ciertas cosas, y también empieza a no poder vincular los eventos completos o no dar detalles, porque hay detalles de los que ya no se acuerdan, y por supuesto estos olvidos van a afectar su vida diaria. Por ejemplo, en el trabajo se le pueden olvidar cosas muy básicas, ¿no? Como los nombres de los clientes y este tipo de cosas a los que les tenía que enviar algo, o sea, algo que ya está interviniendo en su día a día, en su funcionalidad. Y bueno, tienes que estar pendiente también de que por este tipo de detalles pueden comenzar a tener un comportamiento como de forma de interés, es decir, dejo de tener interés en ciertas situaciones, dejo de tener interés en la reunión, en la junta, porque hay muchas cosas que ya no me acuerdo, estoy perdiendo esta capacidad de recordar cómo se juega mi pasatiempo favorito, por ejemplo, y con esto también se está perdiendo lo que es la concentración. Entonces la toma de decisiones, todo lo que son las responsabilidades, te pueden dar mucho estrés y por esto vas a tener estos cambios de humor. Las demás personas no saben qué te está sucediendo y entonces simplemente van a ver que estás teniendo cambios de conducta muy extraños. Y bueno, cuando es la fase inicial de la enfermedad, todo esto se podría estar relacionando o confundiendo con lo que son los síntomas de una depresión. Y bueno, porque esta depresión podría también disminuir ciertas capacidades de orientación, estos olvidos, esta falta de atención. Entonces, esta parte del lenguaje, de la memoria, de lo diferido, sobre todo en las primeras etapas, se puede confundir mucho con lo que es la depresión. Hay que estar alerta a estos síntomas. Y bueno, sí es verdad que el primer aviso para lo que son las personas cercanas al paciente son estos fallos en la memoria, ¿no? Porque en el Alzheimer
Alzheimer se empiezan a hacer las lesiones de la parte del hipocampo y bueno, aquí es donde es característico del inicio de la enfermedad y eso es lo que va a producir los fallos en la memoria, en la parte de la memoria episódica. Por supuesto, al principio va a ser la memoria inmediata, ¿no? Lo que acabo ahora de escuchar, la memoria reciente, lo que aprendí o intenté aprender, porque a lo mejor lo estoy leyendo, ya no lo estoy reteniendo porque empiezo a tener fallos en esta memoria. Esto es al inicio de lo que es los síntomas de la enfermedad. Con el tiempo estos olvidos se van presentando más, se van presentando ya en las conversaciones, también en hechos quizás un poquito recientes pero no inmediatos. Ya no nos vamos a acordar quizás de lo que hicimos la semana pasada o si fuimos al súper, por ejemplo. Quizás te estás convencido de que ya desayunaste y no lo has hecho. Cuando se empiezan a perder, lo hemos platicado mucho, estos objetos, ¿no? Por la casa, perder entre comillas. Y bueno, en cuanto a esto, pues también empieza a haber lo que es un poco la dificultad de hablar, pero más por lo que es la pérdida de la memoria, de no recordar qué es lo que se estaba hablando, de tener dificultad para aprender estas nuevas informaciones, de no recordar si viste a tu hijo, si te llamaron por teléfono y bueno, poco a poco esto va a ir avanzando hasta que comience ya a llegar a lo que es la memoria biográfica. Entonces vas a empezar a perder espacios de tu vida, también el tiempo del espacio, de la información, de que si es por la mañana o por la tarde. Y todo esto va a ir progresando, vas a empezar a perder todo lo que es la memoria ejecutiva. Quizás ya no vas a recordar una tarea tan cotidiana como amarrarte los zapatos. Ya no puedes ni siquiera seguir obviamente una conversación o entender una película que estás viendo porque hay muchas cosas que te están faltando en cuanto a información porque ya no las recuerdas. Entonces esto es bien frecuente cuando empieza esta enfermedad y puede tener además el paciente, como hemos platicado, una anoxonosia, es decir, que no va a reconocer que no está recordando las cosas. Y hablando precisamente de estas funciones ejecutivas, ¿no? De estas funciones visoespaciales, se va a ir también deteriorando, va a ir progresando a lo largo de la enfermedad la disfunción ejecutiva, es decir, el paciente con esta enfermedad de Alzheimer va a empezar a perder la capacidad de planificar y de desempeñar lo que son actividades al principio complejas, es decir, que tengan una secuencia, que tenga que hacer un plan, que por ejemplo una receta de cocina, o sea, aunque pensamos que es algo sencillo, no lo es, porque tienes que planear desde los ingredientes que vas a comprar, los utensilios que vas a usar y después los pasos que se van a seguir para poder realizar la receta. Entonces empieza a perder todas estas capacidades, quizás ya no vas a ver cómo utilizar los electrodomésticos, porque también tiene que picarle acá, saber qué paso sigue, ¿no? Para calentar algo, incluso en el microondas, por ejemplo. Vas a empezar a perder lo que es la capacidad de juicio, por lo tanto, la toma de decisiones y bueno, junto con esto empieza lo que es las habilidades visoespaciales también a fallar y esto es que se desorientan en la calle, que necesitas ya salir acompañado con alguien, que te sientes inseguro para lo que son los trayectos habituales, lo ves como si son zonas desconocidas. Ahora imagina si vas a una zona nueva, ¿no? Entonces ya con tareas complejas en lo que es a nivel espacial o lo que es a nivel, como habíamos dicho, ejecutivo, pues te empiezas a complicar. Entonces algo que pareciera tan cotidiano como vestirse o como utilizar los cubiertos se va a comenzar a complicar. Dentro de esto vas a empezar a también dejar de reconocer lo que son los rostros familiares. Y esta orientación que se tiene, ¿no? En la parte de la calle, del espacio, también se va a ir viendo afectada. Vuelvo a lo que yo estaba comentando, hay ciertas de este tipo de déficits cognitivos que al inicio se pueden confundir con la depresión, porque pensamos que no quieres hacer la tarea, que estás deprimido, que estás cansado, etc. Entonces es bien importante que se diagnostique para encontrar esa diferencia entre lo que es una depresión y que ya son síntomas de una demencia como el Alzheimer. Y bueno, al inicio de lo que es las fases de la demencia de Alzheimer, o sea, las iniciales, el lenguaje tal vez no se nota mucho, no está tan alterado, se te pueden olvidar cosas, pero todavía lo que son las palabras y cómo se pronuncian las puedes estar manejando de manera fluida.
¿Qué va a pasar con el lenguaje? Que se va a ver afectado conforme la enfermedad progrese. Y entonces sí vas a tener en estas fases avanzadas una afectación en la parte de lo que es, por ejemplo, la anomia, ¿no? Que es un trastorno del lenguaje que se va a caracterizar por la dificultad de reconocer o recordar los nombres. Ves una pluma, ves un lápiz, pero no recuerdas cómo se llama, por ejemplo. También va a tener el paciente dificultades para comprender. Yo voy a estar hablando y alguna palabra la frase, por ejemplo, el sentido de la frase, no la voy a entender. Y conforme va avanzando esto, pues la anomia va a ir aumentando y se pueden empezar a producir parafasias. Las parafasias, bueno, pues van a consistir en que sustituyas una palabra por otra, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir manzana, vas a decir pera. También en lo que es la alteración ya fonética, es decir, puedes cambiar alguna letra. Entonces, en vez de decir lápiz, puedes decir tapiz, por ejemplo, ¿no? Y entonces vas a ir cambiando estas letras. Vas a empezar con lo que son los neologismos, que es que te inventas palabras tú, las muletillas, por ejemplo, aquel, porque no estás encontrando la palabra y entonces la vas a sustituir por una muletilla. Y también puedes empezar a decir palabras totalmente carentes de sentido. Va a ir avanzando la enfermedad y obviamente se pueden empezar a observar lo que se llaman ecolalias, que es que estás repitiendo la frase o la palabra constantemente. Te platico algo y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, y avanzando esto, acuérdense que el paciente puede tener anosognosia, es decir, que no va a reconocer que está sucediendo esto. En muchas ocasiones, cuando ya empiezan a reconocer que no están entendiendo, por ejemplo, o que están repitiendo o alguna de estas características, pues entonces pueden producir un mutismo, es decir, voluntariamente se van a quedar callados porque en algún momento determinado no saben cómo van a participar. ¿Qué pasa con la atención de un paciente con Alzheimer? La atención obviamente va a empezar a distraerse con los estímulos alrededor. Recuerda que de repente puede escuchar mucho un ruido, la televisión, se puede empezar a distraer, no está entendiendo quizás qué es lo que estaba realizando, y pues todo esto se va a traducir como una distracción. Las tareas múltiples, obviamente, que necesitan concentración, se le van a complicar. Y esta calidad de su atención pues va a ir mermando conforme va progresando la enfermedad, pues porque el resto de las capacidades cognitivas también están cambiando y pues la calidad de vida del paciente va mermando, va bajando, porque no va a poder asociar ciertas cosas, va a perder el hilo de la conversación, o por ejemplo no va a poder recuperar ciertas memorias y pues ya no va a poder armar la historia que quería dar. O sin la atención, ¿no? Si está platicándole a alguien algo, pues se va a empezar a desesperar porque no está comprendiendo. Entonces todo esto en cuanto a atención se ve como un déficit de atención. Pues va a empezar a voltear para otro lado, va a empezar a distraerse. Quizás no es que vayas a poner más atención a ver si entiende, sino que va a llegar un momento en que se canse y voltee. Lo que dijimos ahorita del lenguaje, que es el mutismo, a lo mejor dentro de la conversación pues se voltea, ya no te hace caso y simplemente se queda callado porque no puede participar adecuadamente de lo que es esta conversación. ¿Y por qué es importante volver a hablar acerca de lo que son el déficit en diferentes áreas cognitivas en lo que es un paciente de Alzheimer? Pues porque, bueno, como podemos ver, podemos estar tomando estas actitudes y estos cambios de conducta, confundirlos ya sea con depresión o simplemente con falta de interés. En ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si eres su hijo y le llegas a platicar al papá algo muy bueno que te pasó, tú vienes muy contento y de repente el papá no te está poniendo atención, está volteando hacia otro lado, tú te puedes ofender porque pues no le interesa, y en realidad es que ya no está comprendiendo lo que le dices, y una manera pues de defenderse ante estas situaciones, voltear hacia otro lado y hacer como que no está escuchando, entrar en este mutismo, por ejemplo, del que hemos estado hablando. Entonces hay muchas maneras en las que ellos pueden estar no reconociendo los síntomas y simplemente están sucediendo, o los empiezan a reconocer y toman algunas actitudes o cambios de conducta pensando en que las demás personas no los noten, y con esto están haciendo que se noten aún más, en el sentido de que cambian de conducta.
son cosas que antes no hacían. Desgraciadamente, en muchas ocasiones todo esto lo relacionamos con la edad, ¿verdad? Es que ya está grande, es que ya no le interesa, es que ya no oye bien, inclusive podemos pensar que está distraído porque no está escuchando, ya no oye bien, y resulta que ya es un síntoma de alguna demencia. Entonces es bien importante estar alerta de estos síntomas, acercarse a los profesionales de la salud y bueno, tener la atención adecuada, porque un profesional de la salud obviamente va a hacer exámenes de muchos tipos precisamente para cubrir todo lo que son las áreas cognitivas, para ver en dónde está el déficit más grande, para poder saber qué tipo de demencia tiene tu paciente. Y por otro lado también para proponerte las herramientas adecuadas para que puedas utilizarlas con el paciente y tratar de mantener su calidad de vida y su independencia durante el mayor tiempo posible, dependiendo de lo que él esté presentando como el síntoma más fuerte. Por ejemplo, qué es lo que tenemos que trabajar con él, qué tenemos que poner atención. Y bueno, esto es bien importante para el diagnóstico. Y bueno, espero que te haya interesado este tema. Acuérdate de poner atención en todo esto de los déficits cognitivos para que se lleve al paciente a un diagnóstico temprano. Muchísimas gracias. Como siempre te recuerdo que te acerques a tus amigos de Lambda. Ellos tienen apoyo para los pacientes, tienen apoyo para los cuidadores, para que tengan herramientas, todo este tipo de información que necesitas como un cuidador, y también para las personas que son adultos mayores que quizás no tienen por qué estar presentando alguna demencia, y aquí en Lambda van a encontrar un espacio para poder trabajar con todo lo que es esta atención, el desarrollo cognitivo, actividades, ¿no?, como el ejercicio, la musicoterapia, todo lo que te ofrece Lambda, que te va a ayudar a mantenerte claro, despierto, y pues mantener obviamente todo lo que son las partes cognitivas de tu cerebro trabajando para que te encuentres con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por todo. Yo los veo la siguiente semana con otro tema. Que estén muy bien.